todos, mi nombre es Aurora Marcial y hago esta grabación para recordar algunos de los conceptos básicos de las clases que estamos teniendo sobre análisis de riesgos financieros. En particular, debemos recordar que estamos analizando, evaluando riesgos, un tipo muy particular de riesgo que se llama riesgo de mercado. En ese sentido, vamos a analizar las metodologías conocidas como de valor en riesgo y para ello vamos a familiarizarnos primero con los conceptos básicos y las principales metodologías que se utilizan con este instrumento. Bien, primeramente el concepto básico de valor en riesgo, que generalmente viene abreviado con esta nomenclatura VAR, y se le refiere así de manera común. La definición de este VAR es que es una medida estadística de riesgo de mercado, como ya lo había señalado, que estima la pérdida máxima que podría registrar un portafolio, por supuesto que de inversión, en un intervalo de tiempo y con cierto nivel de probabilidad o de confianza. En este sentido, debemos tener cuidado de que esta definición es válida únicamente en condiciones normales, lo que cabría decir como condiciones normales de mercado, ya cuando hay perturbaciones económicas de índole sobre todo macroeconómica, ya tendríamos que ajustar o hacer ajustes al uso de esta metodología. En ese sentido, en estos momentos de crisis y turbulencias, la pérdida esperada se define por pruebas de estrés o valores extremos que posiblemente veamos más adelante. Pasemos ahora a entender la metodología de este VAR o de este valor en riesgo. En este caso, la metodología, muy parecida con la definición, se va a encargar de calcular la máxima pérdida probable que un portafolio de inversión le puede generar a una compañía, a una empresa, a un inversionista en términos generales, con un nivel de confianza exigido. Recuerden que aquí el nivel de confianza lo relacionamos con un nivel de probabilidad también, nivel de probabilidad o nivel de confianza exigido y un periodo de tiempo determinado. Esta metodología, un poquito de antecedentes históricos, fue promovida y difundido por JP Morgan desde el año 1994. Actualmente se considera como un nivel de referencia dentro de la corriente llamada de benchmark y un estándar en los mercados financieros. Esto permite, o la aplicación de esta metodología en términos generales dentro del sistema financiero permite comparar la exposición de riesgo de mercado entre diversas instituciones. Bien, para irnos familiarizando con este concepto y entender un poquito más de qué trata, vamos a ver este ejemplo en términos muy generales y para saber cómo interpretamos el valor en riesgo cuando se nos presenta un número relacionado con este concepto. Como ejemplo tenemos a un inversionista que tiene un portafolio de activos con un valor de 10 millones de pesos. Digamos que tiene diversos activos financieros y que la inversión total que ha hecho en este conjunto de activos financieros tiene un valor total de 10 millones. Y aquí nos dice que una vez aplicada la metodología se estimó que el VAR o el valor en riesgo de un día es de 250,000 con un 95% de nivel de confianza o de nivel de probabilidad. ¿Qué significa esto? Esto significa que la pérdida máxima esperada por día será de 250,000 en 19 de cada 20 días. ¿De dónde sacamos este 19 de cada 20 días? Bueno, aquí ustedes pueden considerar que si ustedes, por ejemplo, toman un conjunto de 20 días y lo multiplican por este porcentaje por 0.95, les va a dar un total de 19 días. O si quieren analizar un mes, por ejemplo, multipliquen el mes por 0.95, les va a salir ahí un número un poquito diferente, quizá 18 o 17 días.
En este caso se aplicó el conjunto de 20 días. Nuevamente, repito, multipliquen el rango de días o el periodo de tiempo que ustedes quieren analizar por el nivel de probabilidad y les va a dar un número determinado. Por supuesto nos va a dar por allí algunas decimales de vez en cuando, pero podemos redondear hacia arriba o hacia abajo ya que no trabajamos con fracciones de días, sino con días completos. Entonces, multiplicando este 95% por un conjunto de 20 días, tenemos que en 19 de los casos, nuestra pérdida máxima esperada va a ser de 250,000 cada día. Dicho de otro modo, solo uno de cada 20 días de operación en el mercado, aquí está otra forma de calcularlo, en condiciones normales, recuérdense que aquí debemos considerar condiciones normales del mercado, la pérdida que ocurrirá puede ser mayor a 250,000 pesos. Solamente un día podríamos esperar una pérdida mayor de 250,000. El resto de los días, los otros 19, lo más que nosotros podemos esperar de pérdidas por día es de 250,000 pesos. Entonces, nótese la diferencia cuando decimos una pérdida mayor de 250,000 un día o una pérdida de hasta 250,000 o no mayor de 250,000 el resto del periodo, que son 19 días. En este sentido debemos tener algunas consideraciones. El Consejo de Administración, ya sea de una empresa o de alguna institución financiera, generalmente es el encargado de definir los aspectos fundamentales para el cálculo del VaR. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales? El nivel de confianza deseada. Puede ser, lo más común es tener un nivel de confianza de 95 o 90 o 99. No existe la confianza de 100% porque eso equivaldría a tener una burbuja de adivinador y saber que exactamente eso vamos a tener. Estas son estimaciones y en esa calidad se quedan. Y también el Consejo de Administración o los encargados de definir estos aspectos de una institución financiera van a decidir sobre el horizonte de tiempo con el que se va a medir o se va a aplicar esta metodología. En ese sentido, el Banco Interamericano de Pagos recomienda definirlo con un 99% de confianza, es decir, la exigencia de probabilidad es mayor, mientras que JP Morgan recomienda 95% de probabilidad. Vean también que los horizontes de tiempo son distintos, de 10 días para el BIS y de un día para JP Morgan. Así como los mercados, aquí el BIS recomienda estos aspectos, estos parámetros para ser aplicados dentro de los intermediarios financieros, que entre los cuales tenemos bancos, fondos de inversión principalmente, y JP Morgan hace estas recomendaciones que pueden aplicarse en operaciones en mercados líquidos. Un mercado líquido podría ser, por ejemplo, el mercado de dinero o bonos de corto plazo. El VaR no brinda certidumbre, como lo dije hace un momento, sobre las pérdidas posibles en una inversión. En este sentido, son meras estimaciones y no pueden tomarse como números determinados. Más bien, lo que se encarga de hacer, ya que no brinda certidumbre, sí otorga una expectativa de resultados. Aquí subrayo la palabra expectativa de resultados, resultados esperados, lo que se esperaría con base en métodos estadísticos. Repito, no tenemos la bola mágica que nos diga que esto va con 100% de certeza. Y en los supuestos de los modelos o parámetros que se utilizan en su cálculo. Más adelante, en el desarrollo de estas metodologías, vamos a ver cuáles son esos supuestos o modelos de los que hablamos para utilizar esta herramienta en el cálculo del VaR.
Bien, ¿cuáles son los métodos o metodologías para el cálculo del VAR? Tenemos una clasificación de métodos, hay una variedad de métodos que se pueden aplicar. Vamos a seguir los más comunes que se agrupan en dos grandes bloques. Tenemos por un lado los métodos paramétricos y los métodos no paramétricos. Dentro de los métodos paramétricos, debemos entender que en esta metodología se supone que los rendimientos de un activo se distribuyen de acuerdo con una curva de densidad de probabilidad normal. Este supuesto es muy importante y es básico, porque si no hacemos este supuesto, tendríamos que aplicar otra herramienta. Por allí no me voy a meter en fórmulas muy complejas u otro tipo de metodologías que nos desviarían del centro de atención de este curso para ver cómo se hace o qué tratamientos se hacen sobre datos para hacer que se cumplan con estos criterios de normalidad. Entonces, aunque en la práctica la mayoría de los activos no siguen este comportamiento, se considera que tienen una aproximación y de ahí se aplican otras técnicas para acercarnos lo más posible a este supuesto de normalidad. Por lo tanto, los resultados obtenidos para medir el riesgo son una aproximación. Entonces tenemos esto. Y dentro de estos métodos paramétricos tenemos el VAR, el valor en riesgo de un activo individual, y con base en esta aproximación del VAR para un activo, vamos a utilizar una metodología muy similar para estimar el VAR de un portafolio de activos, y este se conoce normalmente como el método de varianza-covarianza. Aquí tengo un error, voy a corregir, método de varianza-covarianza o de delta normal. Entonces tenemos dos aquí que están en función de estos criterios de normalidad y con estos métodos de varianza-covarianza. Existe otro método aquí dentro de los métodos paramétricos llamada simulación de Monte Carlo. Entonces, vamos a entrar en detalles más adelante cuando los vayamos desarrollando. Y menciono ahora los métodos no paramétricos o de simulación histórica. En este sentido, esta metodología analiza una serie histórica de precios de la posición de riesgos o del portafolios para construir una serie de tiempos de precios y o rendimientos simulados o hipotéticos. Esto se parece mucho a la técnica, proyecta mucho la técnica utilizada de volatilidad histórica. Con el supuesto de que se ha conservado el portafolio, aquí se va a hacer el supuesto aquí, que no es de normalidad, sino de una conservación. Se ha conservado el portafolio durante un periodo de tiempo de la serie histórica. Y entonces se trata de un método también de simulación, pero con base en datos históricos, y existen tres tipos de simulación histórica. Simulación histórica con crecimientos absolutos, simulación histórica con crecimientos logarítmicos y simulación histórica con crecimientos relativos. Bien, aquí voy a incluir en este cuadro una breve descripción de qué consiste cada una de las metodologías utilizadas, en el caso de que sean paramétricos o de que sean no paramétricos. Entonces, las principales características. Más adelante vamos a hablar de los pros, cuáles son las fortalezas de estas metodologías, cada una dentro de su ámbito, los contras, dónde no o cuándo no se recomienda utilizar alguna de estas metodologías o en dónde son más propias de ser aplicadas. Bien, con estos conceptos de qué es el valor en riesgo, de cuáles son sus principales metodologías para su cálculo, cómo se dividen en bloques principalmente, vamos a proceder y vamos a tratar de cubrir por lo menos un ejemplo de cada una de estas metodologías
especialmente las más comúnmente utilizadas, que son las metodologías paramétricas y que iremos abordando y desarrollando más adelante en el siguiente video. Gracias.